Hola, buenos días, Zion City. Me alegro de verte aquí. Y qué día tan increíble el de hoy. Bienvenido a tu nuevo hogar, al menos por una temporada. Lo digo porque lo explicaré en un minuto. Pero bienvenidos a esta nueva temporada en el sur y estamos muy emocionados de poder reubicar este servicio. Y hay una serie de razones por las que sentimos que el Señor nos ha llevado a hacer esto. Realmente creo que ahora vamos a ampliar nuestro alcance. Muchos aquí obviamente ya eran de esta zona y conducían hasta la otra ubicación, pero estamos muy emocionados. Creemos que esto va a hacer que seamos más eficaces, más fructíferos y simplemente crear un zumbido de energía en el sur y poder ver a Dios hacer cosas increíbles. Y ahora digo temporalmente porque quiero que ores conmigo. Una de las cosas que estamos orando como un equipo de liderazgo con los ancianos y los líderes y estamos activamente no solo orando, sino estamos buscando un lugar, un edificio permanente. Nos encanta McCorkle, nos encanta el hecho de que podamos estar aquí, pero creemos que Dios tiene un terreno para que poseamos un edificio y para que realmente establezcamos el español en el campus sur a un nivel completamente nuevo. Así que estoy entusiasmado por eso. Ora conmigo e invita a tus amigos a venir y ser parte de esto. Es un nuevo comienzo y por lo tanto es un momento emocionante y estamos muy orgullosos del pastor Néstor y Nivia y el trabajo que están haciendo. Tan emocionado por lo que Dios está haciendo. Vamos a continuar hoy en nuestra serie que hemos titulado Contracultura la semana pasada. Y si recuerdan, la semana pasada hablamos de la mentalidad del sistema babilónico que existe en nuestro mundo hoy. Y quiero continuar con eso en la historia de Daniel. Y mientras miramos hoy la historia de Daniel, puedes ir al libro de Daniel y varios pasajes que vamos a tratar. Pero lo que me gusta de Daniel es que cuando lees el Antiguo Testamento, ves que Daniel está situado justo en medio de todos estos libros proféticos. Tienes a Ezequiel, a Isaías y todos estos diferentes libros proféticos que son los profetas mayores y no mayores en importancia, sino realmente mayores en términos de longitud y tamaño. Y tienes a Daniel justo en medio de todo esto. Ahora bien, lo que encuentro tan interesante, porque si recuerdan, vuelvan a la semana pasada, dije que los primeros 6 capítulos de Daniel son realmente una historia, es un relato de historia. Es realmente donde se encuentran muchas de nuestras historias que aprendimos, tal vez al comenzar en la iglesia, la historia de Daniel y Nabucodonosor, la historia de Daniel y su ayuno, Daniel y la estatua y el Sadrach, Mesach y Abednego que hablamos la semana pasada, y son arrojados al horno de fuego, Daniel en el foso de los leones. Hay tantas historias increíbles que provienen de este libro de Daniel, pero los últimos 6 capítulos de Daniel no son historia. En realidad son profecías que tratan sobre el fin de los tiempos. Y solo quiero decirles que la próxima semana no van a querer perdérselo porque voy a darles una especie de cápsula comprimida de una semana de donde creo que estamos en relación con el fin de los tiempos. Si miras alrededor de este mundo, ves que las cosas realmente parece que la mentalidad babilónica está aumentando. Y creo que es porque estamos llegando a esos tiempos finales de los que habla la Biblia. Así que vamos a hablar de eso la próxima semana. Pero lo que me encanta de esta historia de Daniel es que la historia de Daniel y la profecía de Daniel en medio de toda esta profecía es realmente una especie de guía o mapa. Es un manual sobre cómo debemos vivir dentro de una cultura secular, pagana o babilónica. Y por eso es una gran guía para que entendamos cómo debemos vivir aún hoy. Ya sabes, estaba escuchando a alguien hablar y dijo, ya sabes, que sienten que ya sea como iglesia o como creyentes, hemos perdido la cultura. Hemos perdido la cultura. Y al decir que han asumido en algún momento que teníamos la cultura, y yo te diría que no sé que hayamos tenido nunca la cultura, tanto como que quizás hayamos sido más o menos efectivos en diferentes temporadas en la cultura. Y eso es realmente lo que Daniel nos enseña, que no solo estamos llamados a soportar la cultura, sino que nuestra pasión aquí en Zion City es que realmente influyes en la cultura y que tu vida sea vivida como la de Daniel, que estuvo allí desde los 15 hasta los 80 años, así que son todas las edades. Sirvió bajo 4 diferentes reyes, un par de diferentes, ya sabes, líderes de diferentes naciones. Y en última instancia, lo que vemos en Daniel es que no se limitó a aguantar e ir al cielo, sino que realmente influyó en la cultura, una cultura impía a su alrededor. Y puedo decirte que esa es mi pasión para ti. Y una de las razones por las que sentí que el Señor quería que predicara esta serie es porque creo que hay algunos de nosotros sentados aquí bajo el sonido de mi voz que Dios está llamando a influenciar en la cultura
no solo a soportar. ¿Qué quiero decir? Bueno, pastor, ¿cómo lo aguanto? ¿Cómo influyo en la cultura que me rodea y puedo contarlo? La semana pasada hablamos de la idea de mantenerse firmes y amar bien, pero quiero ir un paso más allá para decir que creo que Dios quiere posicionar a algunos de nosotros en lugares de influencia, lugares en la educación, lugares incluso en nuestro gobierno. Creo que necesitamos discípulos y seguidores de Jesús que se presenten a cargos públicos, que formarán parte de los consejos escolares y municipales y serán una parte de la educación, que algunos de nosotros Dios está incluso posicionando dentro de las artes y la creatividad porque quiere que seas un campeón. Recuerda que la cultura surge de una idea. Y así, esta idea de influir en la cultura para la piedad y la justicia es que Dios está levantando gente incluso en esta hora. Y creo que el Espíritu de Dios les está hablando a algunos aquí incluso ahora mismo y les dice, ese eres tú. Y puede que no tengas todas las respuestas ni sepas cómo hacerlo. No hace falta saberlo para saber todo eso. Solo tienes que obedecer a Dios donde te ha llamado. Pero la verdad es que nunca influirás en la cultura si no te apartas de ella. Hubo un estudio realizado por George Barna, y el grupo Barna es una especie de organización encuestadora cristiana. Y fue interesante porque encontraron que el 49% de los millennials y el 65% de los adultos estadounidenses se identifican como cristianos. Esta palabra identificar realmente ha adquirido un nuevo significado en la cultura babilónica. ¿Qué identifico? Así el 49% de los millennials, el 65% de los adultos se identifican como cristianos, pero al profundizar, lo que encontraron es que pondrían el número de lo que llamarían discípulos resilientes. Y creo que esos son los que tienen una cosmovisión bíblica, que son personas que están centradas en Cristo, que ese número en realidad está más cerca del 10%. Y eso es un poco desconcertante cuando se piensa en que ahora estamos viviendo en una época en la que muchas personas se identifican como cristianas, pero no están necesariamente siguiendo las enseñanzas de Jesús. Y voy a decirte hoy que nunca vas a influir en la cultura así, a menos que te apartes de la cultura. Verás, una buena manera de saber si te apartas de la cultura o vas con la cultura es simplemente esta. La cultura siempre va a crear una confrontación. Y si nunca te enfrentas a la cultura, entonces la verdad es que no eres diferente de la cultura. ¿Qué quiero decir? Habrá cosas que se digan o cosas que estén en los medios de comunicación o cosas en las películas o cosas en la educación o cosas en tu trabajo que cuando te enfrentas a eso, no te estás moviendo con la cultura. Te preparará para esta confrontación. Y la confrontación es, en realidad, un indicador para ti de que no te limitas a seguir la idea popular y la cultura. Ahora, no estoy diciendo que seas obstinado por serlo. No lo digo por ser odioso. Digo que cuando vivimos bien, cuando nos mantenemos firmes y amamos bien, todavía habrá momentos en los que la cultura se encamina hacia una confrontación. Verás, tienes que entender esto, y hablaré de esto la próxima semana. Esta cultura se está moviendo escucha atentamente, hacia los medios de comunicación. Escucha lo que están escuchando. Todo se deriva de la Biblia. Se está avanzando hacia un gobierno mundial único. Se está avanzando hacia un sistema económico mundial único. Y por cierto, déjame decirte esto, será de naturaleza digital. Mucho de lo que estamos diciendo, no estoy diciendo que las criptomonedas y cosas de esa naturaleza sean la marca de la bestia. Lo que estoy diciendo es que toda la cultura se está moviendo hacia un gobierno mundial. Tenemos esta organización llamada Naciones Unidas, que realmente no tiene ningún poder, ningún respeto, ninguna autoridad realmente, excepto la que se les ha dado. Y así es que nos estamos moviendo hacia la idea de un gobierno mundial, un sistema económico digital mundial. Y la Biblia nos dice una religión mundial. Y así tienes que entender, y esa religión no es el cristianismo, no es el reino de Dios, es la cultura falsa, esa mentalidad babilónica de la que hablamos. Y así entender que en algún momento la cultura va a forzar una confrontación. Y así, si vas a influir en la cultura en lugar de solo aguantar, hay una serie de cosas que veo en Daniel que tenemos que hacer. Tenemos que verlo con urgencia, tenemos que tomarlo en serio. Lo primero que diría es que si vas a influir en la cultura, tienes que decidirte a influir en la cultura. Tienes que hacerte a la idea de que voy a mantenerme firme y amar.
Bueno, me encanta la historia, está en Daniel, y comienza en el capítulo 1 sobre el versículo 8, y dice esto, dice que Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Ahora te preguntarás, ¿qué está pasando? Bueno, como parte del cautiverio, a estos jóvenes que estaban siendo educados, se les ofreció lo mejor que el rey tenía para darles en términos de comida y en términos de bebida. Lo que leo en esta escritura es simplemente que Daniel tomó la decisión de no contaminarse. Había decidido en su corazón. Se decidió, escucha, y te voy a decir que el momento de decidirse no es en medio de una confrontación emocional y apasionada. El momento de decidirse es ahora. Voy a servir a Dios por encima de todos los demás. Es exactamente lo que Daniel dijo, que era antes de que se le ofreciera un lugar de compromiso. ¿Por qué ese compromiso alimentario? Bueno, en primer lugar, estaba en contra de las restricciones dietéticas de Dios y las leyes de aquel entonces. Y así habría sido un rechazo a las leyes de Dios y un abrazo al ideal del hombre. En segundo lugar, sin embargo, recuerda que este alimento habría sido sacrificado a los ídolos y así fue parte de un ritual pagano de adoración impía, ya sabes, que sacrificaban a estos animales y luego comían la comida. Así que observa que en múltiples niveles esto habría violado sus convicciones. Las convicciones son muy importantes, las convicciones son únicas, las convicciones son independientes y vas a tener que decidirte. Daniel obedeció a Dios y obedeció a Dios, déjame decirte esto, porque él conocía los mandatos de Dios. El problema de muchos de nosotros es que tenemos muy poco conocimiento de esta palabra, y como tenemos un conocimiento muy pequeño de esta palabra, realmente no la sabemos. Lo leí la semana pasada, Jesús dijo esto: si son mis discípulos, obedecerán mis mandamientos. Para guardar sus mandamientos, ¿puedo decírtelo? Hay que conocer sus órdenes, conocer sus mandatos. Tienes que leer, estudiar y aprender sus mandatos. Y por eso quiero animarte a que pases tiempo todos los días. No son solo mandamientos, porque Dios está queriendo decirte lo que tienes que hacer. Recuerda que cuando Dios nos da una directiva, una orden, siempre es para nuestro bien, no por su bien. Siempre es para nuestro beneficio, para nuestra bendición. Es una forma de vivir que honra a Dios y trae bendiciones a nuestra vida. Así que obedeció a Dios, pero también miró a Daniel y al tomar una decisión, también tuvo una relación que le fortaleció en la toma de decisiones. ¿Ves? Esto es por lo que creo en la iglesia. Por eso tu grupo es tan importante ahora. Porque vivimos en un mundo en el que el enemigo intenta aislarte. Y si estás aislado, eres vulnerable al ataque del enemigo. Eres vulnerable a los procesos de pensamiento. Eres vulnerable incluso a las mentiras o a la irrealidad. Y por eso tenemos que estar en relación unos con otros para poder ayudarnos a amar y a mantenernos firmes. Y en la historia, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, había 4 de ellos que de alguna manera se habían unido con esta idea de que nos pondremos de pie y decidiremos juntos. Y así obedecemos a Dios. Daniel obedeció, pero también sostenían relaciones personales. Escucha lo que dice Eclesiastés 4:9. Es mejor ser 2 que 1 porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Una de las formas en que vas a tener éxito es formando parte del cuerpo, de la comunidad de Cristo y teniendo relación con otras personas que te ayudarán a tener éxito en tu trabajo. Te digo que no vas a hacerlo solo. No vas a tener éxito por ti mismo. Esa no es la forma en que Dios nos hizo. No es así como diseñó nuestro reino, su reino. Por eso debemos mantenernos firmes y amar bien, obedeciendo a Dios y estando en relación. Pero tienes que decidirte. Verás, si vas a influir en la cultura, tienes que hacerlo. La segunda cosa que yo diría es esto, que te decides por las convicciones y por lo que voy a hacer y no voy a hacer. Pero esta es la esencia, la base real de todo esto es que tienes que determinar a quién vas a adorar. ¿A quién adoro? La palabra adoración, cuando pensamos en ella, muchas veces pensamos en la práctica de la adoración que nos reunimos o tal vez incluso personalmente, ya sabes, el canto de las canciones, el alzar las manos, las oraciones, la danza de regocijo. Hay tantas formas de adoración que se nos da en las Escrituras. Y aunque implica que entender la adoración es mucho más que la práctica de la adoración en términos de la reunión del cuerpo, es poderoso. Es importante, es un arma absolutamente, pero
también es la primera vez que se habla de adoración en las Escrituras. La ley de la primera ocurrencia, que significa que la primera vez que se menciona algo en las Escrituras, se enfatiza de manera más profunda. Se plantea en la historia de Abraham e Isaac, donde él está obedeciendo a Dios con su hijo como prueba. Y por eso lo que quiero entender de la adoración es la obediencia. La adoración es nuestro trabajo. La adoración es, sí, canto y danza y celebración como la que has experimentado hoy, pero tienes que determinar a quién vas a adorar. La adoración es simplemente esto. ¿A quién le darás el mayor enfoque y riqueza al valor en tu vida? Verás, la verdad es que la batalla siempre ha sido ¿a quién vas a adorar o qué vas a adorar? ¿Vas a adorar a Dios o a otra cosa? La verdad, ¿quieres ir hasta el mismo principio de la separación entre el bien y el mal? En ese momento era Lucifer, Satanás. Muchos de nosotros lo conocemos como Satanás. Quiero que escuches a Isaías lo que dice de él. Dice en Isaías: como has caído del cielo, oh estrella brillante. El nombre de estrella brillante significa literalmente Lucifer. Es interesante porque Lucifer comenzó como un ángel en el cielo, que muchos creen que estaban muy involucrados en el aspecto de la adoración. Y el problema fue que en lugar de adorar a Dios, quiso ser adorado él mismo. Y así obviamente se rebeló contra Dios. También es interesante que cuando cayó a la tierra, su nombre realmente no lo llamamos Lucifer, sin embargo, ese es su nombre, lo llamamos Satanás, que significa acusador. Por eso cuando Jesús se dirige al diablo o al engañador, lo llamaría Satanás, el acusador. Así que ahora su ataque principal es realmente que ha pasado de ser esta estrella matutina de la adoración caída y ahora acusa a los hombres y mujeres de la tierra. Dice: hijo de la mañana, has sido arrojado a la tierra, tú que destruiste las naciones del mundo, hablando de Lucifer. Dice: porque te dijiste, subiré al cielo y pondré mi trono sobre las estrellas de Dios. Presidiré en la montaña de los dioses lejana en el norte. Subiré a los cielos más altos. Ya ves, todos estos yo. Subiré a los cielos más altos y seré como el Altísimo. En cambio, dice Isaías, serás llevado al lugar de los muertos, a sus profundidades más bajas. Verás, la batalla por la adoración siempre ha sido esa, que el enemigo quiere que adores cándidamente cualquier cosa que no sea Dios, adorando cualquier cosa que no sea Dios. No estamos adorando a Dios, así que vas a influir. Tienes que determinar quién es el número uno, a quién vas a adorar. Es interesante, cuando Jesús fue tentado por Satanás, dice que el diablo lo tomó y le reveló todos los reinos del mundo en un momento. Yo diría que esto solo refuerza el reino de la mentalidad babilónica. Esto solo refuerza lo que te he enseñado sobre la contracultura. Porque cuando Satanás se presentó y para tentar a Jesús, escucha lo que dice. Él dice: te daré la gloria de estos reinos, todas estas cosas que son legítimamente tuyas, pero que yo ahora mismo estoy poseyendo, ahora mismo estoy influenciando. Te daré a ti, Jesús, la autoridad sobre ellos, dijo el diablo, porque son míos para dárselos a cualquiera que a mí me plazca. Quiero que prestes atención a eso. Son míos para dar. Este sistema es mío para dar. Esta económica gubernamental, esta mentalidad babilónica es mía para dar a cualquiera que me plazca ahora. Lo que me parece interesante es que Jesús no lo refutó en ese momento. Jesús no fue: no, espera, estos son míos. El mundo es mío. Ahora escucha, los salmos nos dicen que el mundo es del Señor y toda su plenitud, todo pertenece a Dios. Pero en la caída del hombre lo que sucedió fue que el hombre entregó la autoridad, ¿verdad? Y entonces Jesús vino a restaurar la autoridad. Entonces dices: bueno, entonces, ¿por qué no es de Jesús de nuevo? Bueno, porque la realidad es que ahora tenemos que poner nuestra fe en Jesús y seguimos viviendo en un mundo caído. Solo te digo, dice: te lo daré todo. Escucha, si haces esta única cosa, Jesús, si doblas tus rodillas y me adoras. ¿Lo oyes? La batalla es por la adoración. ¿A quién vas a adorar? Ahora sé que la mayoría de nosotros dice: bueno, pastor, yo no voy a adorar al diablo. No soy un adorador del diablo. Y así la forma en que disfrazará esta idea es simplemente: está bien, puedes adorar las posesiones
Puedes poner tu mayor enfoque y trabajar hacia las cosas, hacia el poder, hacia la relación, hacia el placer, hacia lo que sea, mientras no sea Dios. Y le dice a Jesús, si me adoras, te daré todo este sistema, será tuyo. Ahora el problema es, en el momento en que Jesús lo adorara, entonces tomaría un lugar de superioridad sobre Jesús, que no tiene. Y así no funciona. Y así Jesús contestó, las Escrituras dicen, escucha atentamente, debes adorar al Señor, tu Dios, y servirle. Solo que como ves, el problema en la cultura babilónica es que esta cultura te dirá lo que puedes, ya viene, lo que puedes, lo estamos viendo, y lo que no se puede adorar. Lo vemos en la historia de Daniel. ¿Qué quiero decir? Se encuentra en Daniel capítulo 3. La cultura de la época, esta cultura babilónica, te dirá que vas a adorar al hombre. Te someterás al hombre, adorarás al hombre. Escucha lo que dice Daniel 3. Daniel dice, y cuando el rey Nabucodonosor había establecido esta gran estatua y como un ídolo a sí mismo que era un dios para ser adorado, adorarás al hombre, Daniel. Escucha lo que dice. Entonces un vocero proclamó, gente de todas las razas, naciones y lenguas, escuchen el mandato del rey. Cuando oigan tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales, recuerda que la semana pasada te dije que el enemigo no crea, solo falsifica lo que Dios hace. Todas esas cosas fueron creadas originalmente para adorar a Dios. Pero la cultura te dirá que no adoras a Dios, adoras al hombre. Dice, cuando los oigas, inclínense rostro en tierra y rindan culto a la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Y esto es lo que el mundo te va a decir. Si te niegas a obedecer, serás arrojado inmediatamente a un horno de fuego. Es interesante para mí que el mundo te diga que harás lo que el hombre dice, que adores al hombre, y si no lo haces, te va a costar caro. Siempre hay un uso del miedo y la amenaza. Siempre se da algún tipo de ultimátum. Esa no es la forma en que Dios trabaja. Así funciona la contracultura. Si no haces lo que decimos, esto es lo que va a pasar. Hay manipulación, hay miedo, hay ansiedad. Puedo decirte que esa no es la forma en que Dios opera, es solo la forma en que funciona esta cultura. Es la forma en que el enemigo manipula esta cultura. Me parece interesante. Te dije antes que nos dirigimos hacia una religión mundial única. Cada raza, cada nación, cada lengua es un presagio de lo que está por venir. Por eso Daniel es un gran guía para nosotros hoy. Viene un día en el que el mundo va a decir, adorarás al hombre. Adorarás a tu líder, adorarás a cualquiera a cargo y obedecerás. Nos pondrás en primer lugar en tus decisiones. Y obviamente conocemos la historia de que Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego se negaron a inclinarse y en realidad fueron arrojados al horno de fuego y Dios los redimió y Dios los salvó del horno de fuego y en realidad convirtió una nación impía en una nación que dice el Dios de Daniel. De estos chicos, su Dios es en realidad Dios. Ahora permítame hacer una pausa por un segundo porque sé que como creyentes siempre estamos esperando a que ese Dios aparezca y cumpla. Hay un montón de mandatos que están sucediendo en el mundo hoy en día que tienen consecuencias aterradoras con ellos y no sabemos lo que va a pasar y lo que no va a pasar. Y sé que en nuestras mentes estamos pensando, hombre, Dios aparece y solo quédate conmigo. Esto es lo que voy a decirte sobre Dios. Te garantizo que estará a tu lado cuando te pongas de pie. Pero Hebreos nos dice esto, que en el salón de la fama de la fe, que hubo algunos que murieron, hubo algunos que se desgarraron, hubo algunos que no recibieron exactamente lo que deseaban. Lo que quiero que recordemos sobre estos chicos y sobre lo que las escrituras enseñan es que a veces sufriremos por tomar la postura correcta y decidir no adorar al hombre, sino adorar a Dios. Y así entender que es una posibilidad muy real. Esto es lo que también sé sobre Dios. Él es fiel. Es digno de confianza. Que si una puerta se cierra, Él puede abrir otra puerta, que es tu proveedor. No necesita el trabajo que tú tienes para mantenerte. No necesita una economía perfecta para mantenerte. No necesita que todo sea perfecto. Y escucha, se ocupó de Daniel, se ocupó de Sadrach, Mesach y Abednego. Se ocupó de ellos porque tomaron una decisión, se decidieron y se negaron a adorar al hombre.
sino que solo adoraron a Dios. Que la cultura, sin embargo, también te dirá esto. No solo te dirá que adores al hombre, la cultura también nos dirá esto: no adorarás a Dios. No lo hagas. Ahora, tengo que ser honesto contigo. Estaba pensando en esto. Creo que estamos viendo mucho más de esto en nuestra cultura hoy en día. No adorarás a Dios. Sin embargo, no sé si hemos llegado con claridad. Está ahí, en esa mentalidad progresista. Nosotros somos los que te ayudamos. Tienes que comprarnos y seguirnos. Pero hay que entender que está sucediendo a nuestro alrededor. La cultura está diciendo: no adorarás a Dios. Adorarás al hombre y no adorarás a Dios. ¿De dónde entiendo esto? Daniel capítulo 6 es la historia de Daniel y el foso de los leones. Y Daniel era uno que se había levantado en un lugar de influencia en la cultura. Y así, en el lugar de influencia, había quienes no le gustaban, a quienes no les gustaba su postura, no lo aguantaban, simplemente no les gustaba. Yo diría que era parte de la cultura falsa, y la cultura falsa siempre va a crear una confrontación. La luz y la oscuridad siempre van a tener un enfrentamiento en algún momento. Pero no pudieron encontrar nada sobre Daniel para sacarlo. Era íntegro, era un gran trabajador, tenía sabiduría, dones, habilidades y conocimientos. Pero lo único que pude encontrar sobre él fue que oraba a su Dios. Daniel capítulo 6 y versículo 6 dice que estos fueron al rey y le hicieron firmar un decreto que no adorarán a ningún otro dios excepto al Dios de estos sirios. Bueno, Daniel escuchó esto, y esto es lo que quiero que capten. Lo que hace Daniel en este momento, Daniel 6:10, dice: sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, observa esto, se enteró de que la ley había sido firmada, fue a su casa y se arrodilló. Escucha, no hizo un desfile, no empezó a maldecir y gritar, no. Se fue a casa, se arrodilló como de costumbre en sus habitaciones del piso superior, con las ventanas abiertas hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, como siempre había hecho, dando gracias a Dios. ¿Lo ves? No dejó que la cultura le influyera. Se mantuvo fiel a su convicción. Se había decidido y no necesitaba enfadarse, ni argumentar, ni documentarse, ni ir al rey a decir que esto estaba mal, esto es. Escucha, él no hizo nada de eso. Ya sabes lo que hizo. Siguió haciendo exactamente lo que su convicción, lo que su Dios le había pedido que hiciera. Y lo hizo abiertamente. No tenía vergüenza ni miedo. Siguió avanzando en la dirección que Dios le había indicado. Y en medio de todo, en una situación oscura, dio gracias a Dios. Escucha, sé que a veces estamos tan centrados en lo negativo de la cultura que nos rodea. Necesitas detenerte y simplemente dar gracias a Dios porque está a tu lado, porque te proveerá, porque Dios es Dios, porque al final de todo, Él tiene el control de quien tiene el control y es digno de ser alabado y digno de ser agradecido. Verás, esto trae a colación una buena pregunta. Sin embargo, creo que muchos cristianos luchan con ella a veces. ¿Qué está bien desobedecer? Porque después de todo, la Escritura nos enseña en el Nuevo Testamento. Veamos solo un ejemplo. Hay muchos ejemplos. Tito 3:1 dice: recuérdales a los creyentes que se sometan al gobierno y a sus funcionarios. Tienen que ser obedientes, siempre dispuestos a hacer lo que es bueno. Y así, por un lado, ya sabes, bueno, ¿debería Daniel haberse sometido y dejar de orar a Dios? ¿Cuándo está bien desobedecer? Busca en las Escrituras. Romanos habla del hecho de que ninguna autoridad ha sido puesta en su lugar excepto que Dios la haya puesto allí. Y aquí es donde la cultura trata de torcer y cooptar las Escrituras y usarlas y decir, bueno, la Biblia dice que se supone que debes obedecernos, así que tienes que hacer lo que te digamos que hagas. Entonces, ¿cuándo está bien desobedecer? Y quiero ayudarte. Esta es la verdad. Cuando el gobierno o cualquier institución hace una ley que viola las leyes de Dios, nosotros seguimos las leyes de Dios. Ahí tienes que entender que hay diferentes carriles, diferentes lugares, niveles de autoridad. Y mientras el gobierno puede decir, bueno, aquí hay una nueva ley, está bien que hagas esto, no pasa nada, no está bien que estés en desacuerdo con esto. Tienes que hacer esto. El gobierno hace una ley, y esto es lo que es grande y debemos obedecer esa ley. Pero cuando esa ley contradice una ley superior, que es la ley de Dios, ya ves, entiendes que nuestro gobierno fue fundado bajo un principio judeo-cristiano. E incluso si no lo era, si era un tipo de principio impío en el que se fundaba,
Aunque no fuera ninguna ley que esté en contradicción con la ley de Dios como creyente, porque adoramos a Dios, adoramos y seguimos su ley, primero, incluso por encima de la ley del país. Una de las bellezas de este país es que se supone que tenemos el derecho a la libertad de religión y al derecho a seguir a Dios en sus leyes y obedecer sus leyes. Y así recordemos que cuando cualquier institución hace una ley o abraza una idea que es contradictoria con la palabra ya definida de Dios, entonces es cuando debemos rechazar. Verás, la verdad es que escucha con atención, lo estamos viendo hoy. Puedes ver incluso en Canadá, nuestros vecinos del norte. Una escuela en Alberta se decidió que era ilegal leer partes de las escrituras que pudieran ser ofensivas. Estamos hablando de escuelas cristianas y estamos hablando de escuelas de derecho que tenían pactos que decían, creemos que debemos vivir de una manera determinada, que nuestra sexualidad se rige por las leyes de Dios, que nuestros matrimonios se rigen por las leyes de Dios. Y literalmente en el último par de años, el gobierno intervino y dijo, bueno, si vas a creer eso, entonces no puedes estar acreditado, no puede ser una ley acreditada. Así que lo que están diciendo es que el cristianismo y el gobierno son incompatibles, que no se puede tener creencias religiosas. Esto es en Canadá. Esto no es en una dictadura de un país del tercer mundo. Date cuenta, hablamos de aquí. Recientemente pasamos una temporada, incluso en los Estados Unidos, ¿puedes creerlo? Donde en la pandemia, y vemos esto en Canadá también, donde a las iglesias se les dijo que debían cerrar y detenerse, dejar de adorar, de reunirse y estar juntos. Por favor, escúchame. Tengo entendido que hubo una temporada. No estoy diciendo que alguien que cerró por la temporada fue un error. Hubo un momento en el que intentamos averiguar y utilizar la sabiduría. ¿Qué es esto? Esto es ya sabes, es la peste bubónica. ¿Esto es algo más? Y por eso nos sentimos en la sabiduría de hacer una pausa sin detener la iglesia, solo reorientando nuestro ministerio. Pero hay incluso en nuestro propio país, hay gobernadores que intervinieron y dijeron, no pueden reunirse como una iglesia. Puedo decirles que el capítulo 11 de Hebreos, versículo 25, dice que no abandonen la reunión de los creyentes, como algunos tienen por costumbre, ya que dice que debemos reunirnos. Una de las cosas que Dios nos llama a hacer es reunirnos para animarnos unos a otros. Es interesante porque esto es aún más cuando se acerca el final. Debemos estar juntos porque Dios sabía que nos íbamos a necesitar mutuamente en este día, en esta hora. Pero vemos que incluso en nuestro propio país, las iglesias estaban siendo multadas por reunirse, por simplemente ejercer su creencia en las escrituras. Se les está multando con millones de dólares. Se les dice que incluso un pastor con el que me senté estaba siendo amenazado con cárcel si continuaba con los servicios. ¿Te lo imaginas? Y algunos dirían, bueno, creo que debería cumplir porque vas a hacer que la gente se enferme y escucha, la gente puede tomar sus propias decisiones si asistir o no. Y eso es lo que hacemos hoy. Tenemos capacidades en línea y le decimos a la gente que si es una decisión de salud, tome una decisión de salud. Si solo se ha convertido en una decisión de hábito, tienes que volver a la iglesia. Vamos, por favor. Pero la realidad es esta. Es entonces cuando las leyes del hombre empiezan a decirnos que no se puede adorar a Dios. Empiezan a decir a las iglesias, incluso en su propio país, ¿cómo se puede adorar? Puedes reunirte a un cierto nivel, pero no puedes ni siquiera cantar. La Biblia nos manda cantar y celebrar y hacer un ruido alegre, pero no lo hacemos solo porque nos parezca divertido. Y esto es lo que quiero que entiendas. Entiendo la lógica. Escucha, y siempre tendrá sentido en una cultura falsa. Pero lo que te digo es que la cultura te va a decir, adorarás al hombre y no Daniel. No orarás a tu Dios. Y en algún momento, si vamos a influir en la cultura, viene la confrontación. Escucha lo que dijeron los discípulos en el capítulo 5 de los Hechos cuando les dijeron que no hablaran más de Jesús. No prediques a este Jesús resucitado. Me encanta la respuesta de los discípulos. Dijeron que tenían que obedecer a Dios. Más bien lo hicieron con educación. Lo hicieron amando bien. No creo que fueran arrogantes, pero dijeron, Señor, con todo respeto, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Es la cultura del momento, y si queremos influir en ella, tenemos que tomar la decisión de adorar solo a Dios. Quiero que entiendas que esa es la batalla, que es el momento decisivo.
¿Quieres adorar a Dios y solo a Dios? ¿Es a Dios? Escucha lo que dijo Jesús en el capítulo 10 de Lucas sobre el amor y la adoración a Dios. Jesús respondió, dijo, ¿qué dicen las Escrituras? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. ¿Qué dice Jesús? Está diciendo que cada área de mi vida, debe estar centrada en Dios sin que nada se retenga. Mi amigo, es cada área de tu vida entregada y enfocada en Dios sin retener nada. Todo lo que tengo, todo lo que soy le pertenece a Dios. Cuando entendemos eso que debemos adorar solo a Dios, puedo decirte una manera muy práctica en que puedes medir tu adoración a Dios. Se trata sencillamente de que analices en qué inviertes tu tiempo y en qué gastas tu dinero. Hay mucha gente que se sienta en la iglesia, incluso algunos hoy, y dicen, bueno, yo amo a Dios. Pero escucha, Jesús dice esto, necesitas amarlo y servirlo. Necesitas amarlo con tu corazón, mente, alma y fuerza. Es necesario. No es solo una declaración verbal, amo a Dios. No, tiene que haber acción. Así que examina en qué gastas tu tiempo y en qué gastas tu dinero y descubrirás qué es lo que adoras. Descubrirás qué es lo más importante para ti en la vida. ¿En qué gasto mi tiempo, mis fuerzas, mi dinero, mis recursos, mi energía, mi mente? Jesús dijo que todo le pertenece a Dios. Todo le pertenece y no hay que retener nada. ¿Puedo decirte algo sobre dar, ya sea tu tiempo, tus finanzas? Muchas veces la forma en que enfocamos nuestras ofrendas es como si estuviéramos dando a algo. Bueno, estoy dando a la iglesia. Bueno, estoy entregando a este proyecto. Bueno, vamos a conseguir un edificio. Voy a dar a ese edificio. Voy a dar a CityCare. Son muy buenos atendiendo a la gente y escuchando. Y puedo decirte que no creo que esa sea la forma en que debemos orientar nuestras ofrendas. Que no se trata de a quién le damos o a qué le damos. Es lo que damos de sí. Y amigo, te voy a decir que lo que doy es que doy desde mi relación con Jesús. Sí, la iglesia y el Campus Sur y CityCare y los misioneros de todo el mundo y el pueblo judío pueden ser todos beneficiarios de mis donaciones porque ese dinero se utiliza para construir y promover el evangelio. Pero te voy a decir algo, tienes que entender esto, no voy a dar algo a un proyecto. No necesito estar motivado por un proyecto. Me motiva de dónde doy. Y lo que doy es mi adoración a Dios. Doy desde mi obediencia a Dios. Estoy dando de mi encuentro a Dios. Mi encuentro con Él, escucha, ¿ves? Es a partir de ese encuentro y esa obediencia que doy. Así que no importa si la iglesia tiene un gran proyecto nuevo o no. Mi obediencia, mi mente está decidida a adorarle con todo. Mi tiempo, está bien, tienen un gran evento en marcha. Voy a dar un poco de tiempo. Doy mi talento, mi tiempo desde la posesión de todo lo que tengo. Te pertenece a ti, Dios. Todo lo que soy ha llegado a través de lo que me has dado. Y por eso voy a usarlo en obediencia para adorarte con mi tiempo y con mis recursos. No estoy dando a algo, estoy dando desde una relación con Él. Ya sabes, es interesante porque algunos de los mayores desafíos en mi vida y en mi matrimonio, mi esposa y yo, nuestra vida en términos de dar siempre han venido de un encuentro con el Señor. Nos habló y dijo, quiero que den esto. Puede que estuviera relacionado con un proyecto, pero escucha, cuando el proyecto terminó, sigo dando lo que Dios me llamó a dar. ¿Por qué? Porque estoy dando algo, no dando a algo. Y quiero desafiarte a que adores solo a Dios y lo adores con todo. Tu tiempo, tus finanzas, tus dones, tus habilidades, tu corazón, tu canción, tu baile, que todo le pertenece. Y cuando tomamos esa decisión, nos convertimos en personas que influyen en la cultura, en lugar de limitarse a soportar la cultura. Quiero pedirles que inclinen la cabeza y cierren los ojos. Hoy voy a pedirte que simplemente resuelvas esto. ¿A quién vas a adorar? Esa es la batalla. ¿Vas a adorar a Dios o a otra cosa? ¿Quién usará todo lo que se le ha dado para honrar a Dios o al hombre? ¿Lo harás? ¿Sucumbirás a la cultura que dice que adorarás al hombre y no adorarás a Dios? Escucha, te digo que a lo que nos llama Jesús es a entregarle cada área de nuestra vida hoy. Hoy puedes estar sentado aquí mientras su pastor del campus viene a la plataforma y dices, usted sabe, pastor,
Yo quiero adorar, yo quiero dar a Dios todo. Saben, para algunos de nosotros, somos creyentes y amamos a Dios, han aceptado a Jesucristo, pero para todos, el siguiente paso es comenzar a adorarle con sus finanzas, con su tiempo. Es hora de que se levanten del asiento, salgan de la banca. Es hora de que vayas al pastor Néstor. Es hora de que vayas a tu grupo. Ve, ¿cómo puedo servir? Tengo esta habilidad. Para algunos este es el momento de empezar a diezmar y empezar a adorar a Dios. Y estás dando por alguien. Has estado diezmando durante años y un encuentro con Dios te dice, ¿sabes qué? Quiero que des un paso adelante porque hay una cultura en la que quiero que influyas. Quiero que entiendas que lo que te he dado es para que me adores con ello. Pero hay algunos que no tienen una relación con Jesucristo. Están sentados aquí y dicen, ¿saben qué? Quiero adorar con todo. Y si ese eres tú esta mañana y dices, pastor, quiero rendir mi vida a Jesús, quiero darle todo, quiero seguir a Jesús y recibirlo como mi Señor y Salvador, solo quiero que levantes la mano y digas, ora por mí. Vamos, sé valiente esta mañana en este nuevo comienzo. Es una habitación nueva, es un nuevo comienzo para ti. Quiero que levantes la mano y digas, quiero rendirme y adorar a Jesús con todo lo que tengo hoy. Vamos, levanta la mano bien alto. Eso es impresionante. Estoy muy orgulloso de ti esta mañana. Puedes bajar tus manos y quiero hacer una oración y guiarte en una oración para entregar tu vida a Jesús hoy. Y quiero que ores esto. Todos vamos a orarlo, pero quiero que lo reces esta mañana desde un lugar de fe. Solo ora esto. Jesús, creo que eres Dios, que has muerto por mí, que has resucitado. Quiero adorarte y servirte con todo lo que tengo. Por eso hoy entrego mi vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Recibo tu perdón y toda tu bendición y te pido que me conduzcas y guíes como mi Señor y Salvador desde este día. Y todo el mundo dice amén. Vamos todos, junten sus manos y celebren lo que Dios está haciendo y denles la bienvenida hoy. Estamos muy emocionados por lo que Dios está haciendo. Quiero invitar a tu pastor del campus para que venga a darte los siguientes pasos. Que Dios te bendiga y te amamos. Estamos muy emocionados por lo que Dios está haciendo.